tardes. Les doy la bienvenida al seminario. En esta ocasión, el debate va a estar interesante, ¿no? La ontología del rol, básicamente. ¿Qué es el juego de rol? ¿No? ¿Y con qué se come? Eh, Se parece a una mayonesa, sabe a mayonesa, huele a mayonesa, pero señores, no sabemos si es mayonesa o no. Y No, para no esta lo es. discusión, justamente tenemos a tres personajes pues ya, pues ya con su carrera en esto, ¿no? De tratar de discernir qué es el rol. Y pues voy a dejar que ellos mismos se presenten, que ellos mismos nos hablen brevemente de qué se dedican y por qué tienen autoridad para hablar de esto. Y voy a empezar justamente por el doctor Cristo León, el maestro Cristo León. Venga, por favor, Sí. adelante. Hola, pues gracias a todos por la plataforma. Mi nombre es Cristo León. Soy el director de investigación en NJT en Estados Unidos y llevo jugando rol alrededor de 30 años. Muchos temas, y en los últimos 10 años me he dedicado más formalmente a la investigación del juego de rol, más desde el área que tiene que ver con el contar historias, la narratología y el teatro. Y los últimos artículos en los que me he estado especializando tienen que ver con todo este asunto de la metacognición, el metalenguaje y cómo contamos historias en el punto de origen del juego de rol, lo cual obviamente me llevó a, bueno, y entonces, ¿cuál es la taxonomía? ¿Cuál es la ontología? Etcétera. También estoy coordinando el grupo de ontología dentro de la red, de la cual Edgar Meritano y Miguel Bazarracea son los miembros activos, y justo ahí estamos trabajando también este tema. Muy bien, muchas gracias, Cristo. Y bueno, para seguir también otro doctor, el doctor Edgar Meritano. Por favor, preséntese. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Edgar Meritano. Actualmente estoy en la UAM Azcapotzalco, donde somos colegas Mauricio y yo, y la doctora Blanca Vara. Doctora, si nos estás escuchando. ¿Por qué tengo autoridad para esto? No sé si la tengo. En realidad no, lo desconozco. Mi trabajo ha sido de investigación sobre semiótica cinematográfica, ¿no? En particular, lo cual incluye y derivado de lo mismo, pues un estudio del lenguaje, consecuentemente, ¿no? ¿Por qué estamos aquí discutiendo sobre qué es el rol? Justamente durante el primer coloquio de la red, pues comenzándolo, me surgió esta pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué es importante estudiarlo? Porque no se entiende bien a bien qué es. Me parece una forma bastante sofisticada de arte, por ejemplo, ¿no? Y un medio de expresión también muy sofisticado. Y su propia sofisticación complica su definición. Y es por eso que nos hemos estado debatiendo durante los últimos par de meses, ¿no? Aquí los miembros de la mesa presentes y yo, con respecto de qué es, ¿no? Y pues bueno, ese es el asunto. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Y bueno, finalmente, el máster, Jorge Armando Ibarra. Cuéntenos, platícanos un poco de usted y preséntese. Hola, pues muchas gracias. Mi nombre es Jorge Armando Ibarra Ricaldi. Me conocen por ahí como el máster. Tengo muchos apodos, la mayoría no se pueden decir en público. Entonces, bueno, pues básicamente yo sí no tengo ninguna autoridad para hablar de esto. Sin embargo, llevo ya algún tiempo filosofando, ¿sí?, sobre la naturaleza de lo que hago. Finalmente, muy personalmente me he dedicado activamente a hacer que otros jueguen, y mi acercamiento no siempre es directamente a jugar, es decir, no siempre tengo la oportunidad de decir, siéntate y juega para que veas qué es. Entonces, he tenido que explicárselo a instituciones, a personas privadas, gente que definitivamente no está permeada de esto, y entonces he tenido que estar haciendo y rehaciendo definiciones que al paso de los años me doy cuenta son sesgadas, que no están completas, y pues mi acercamiento al primer coloquio de estudios de juegos de rol me permitió compartir con varios otros investigadores ahora sí esta maraña de definiciones que teníamos, y bueno, gracias a la conclusión de ese primer coloquio, quedó perfectamente claro que necesitamos seguir estudiando el fenómeno del juego de rol para poder determinar eso que lo hace único, y sin embargo, que evidentemente compartimos todos porque lo ubicamos, lo reconocemos, y sin embargo, aún no lo entendemos. Ahora estoy aquí. Y sin embargo se mueve, diría. Exacto. ¿No? Sin embargo se mueve. Bien, voy a pasar como algunas preguntas que creo que
sintetizan muy bien como hacia dónde iría o puede ir una discusión justamente sobre qué es el rol, sobre esta cuestión ontológica. Y la primera es, ¿cuál es la visión general del estado del arte, de los juegos de rol en general, qué nos une y qué nos separa, ¿no? A ver, ahora sí que quien guste empezar. Pues en el mismo orden nos presentamos. Bien, Sí, Cristo. sí, mira, es como muchísimas cosas, ¿no? Una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue empezar a hacer una colección de todas las fuentes y referencias académicas que estábamos utilizando. Entonces, en un momento hicimos una revisión de la literatura para poder identificar, bueno, más o menos, digamos, los journals que nos gustan y los libros que nos gustan y todo el mundo de lo que está hablando, como de qué áreas vienen. Y es evidente que no solo lo estamos abordando desde demasiadas áreas, sino que además no hay definiciones. Porque, digamos, en los manuales de juegos lo que tienes es una, entre comillas, una definición operativa, ¿no? Se juega así, pero no te dicen qué es, ¿no? Y en el lado académico están hablando específicamente de cosas que serían como las partes, pero no del todo, ¿no? O sea, te hablan del juego, te hablan del jugar, te hablan del rol, te hablan de juego de roles, pero no es tan fácil acercarse a, bueno, ajá, ¿y qué es el juego de rol? ¿No? Entonces, yo creo que para responder a la pregunta, ¿qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa? Es muy sencillo, es el lenguaje. ¿No? Como estamos enfrentando un fenómeno que necesita de la comunicación, pero además esta comunicación viene de diferentes, digamos, culturas, tanto áreas académicas como a nivel real. O sea, se habla del juego de rol en todo el mundo, es un fenómeno que existe en muchas latitudes. Pero entonces estás enfrentándote a este asunto de, bueno, ¿y qué es juego? ¿No? Y cada país tiene diferentes palabras que incluso no necesariamente significan lo mismo, ¿no? En inglés tienes game y play, que en español solo tenemos jugar, pero en griego y en italiano tienes incluso otras raíces etimológicas mucho más fuertes que están identificando específicamente la acción motivada por una imaginación. Entonces, este tipo de discusiones se ponen obviamente muy complejas, precisamente porque la lengua tiene tantas vertientes que es difícil identificar, bueno, si lo estamos hablando desde la función apelativa, es esto, pero si es función comunicativa, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces es muy curioso cómo esto lo vemos nosotros representados en la revisión de la literatura, porque curiosamente una de las cosas que se usa más para definir el rol son las metáforas. El juego es como sí y fill in the blank. Y hay millones de ejemplos, ¿no? Es como policías y ladrones, es como el parchís con las fichas al revés, ¿no? Este, y eso es lo que precisamente abre la puerta de esta como disonancia lingüística, ¿no? Porque es, bueno, a ver, no, espérate. Para ti, ¿qué es un juego de mesa, no? No, espérate, si estamos jugando, entonces se tiene que ganar. No, espérate, porque entonces el juego de rol no es competitivo, ¿no? Se empiezan a ver se abren demasiadas puertas para intentar clarificar algo que nosotros en las discusiones que hemos tenido estamos más enfocados en esta idea de, bueno, no me des una definición que además siempre va a cambiar, sino observa. Observa lo que está pasando y dime qué es eso que estás observando. ¿Por qué? Porque el juego de rol ha cambiado en los últimos 30 años. También es cierto que es un fenómeno medianamente moderno, pero ha cambiado y seguirá cambiando y tendrá nuevas ediciones y habrá nuevos juegos. Y hoy en día estamos entrando más hasta, de hecho, a una versión más en línea, ¿no? Que está trayendo toda otra cuestión de conversaciones, ¿no? No es juego de rol si se juega por Zoom, ¿no? Bueno, ¿y quién dice que no? ¿No? Entonces, eso yo creo que es como el punto de partida, ¿no? El problema es complejo, es vexante, tiene muchas aristas, es muy cambiante, es completamente evolutivo y está basado en seres humanos, pero además es un fenómeno no observable porque pasa en el punto de contacto, en la cooperación, digamos, es un arte que pasa dentro de tu mente, ¿no? Es como el ojo de la mente dentro del ojo de la mente, ¿no? Entonces eso es lo que la complica. Ok, muchas gracias. Muy interesante. Y bueno, vamos contigo, Edgar. Cuéntanos. Agregando a lo que, a la discusión pues que estamos teniendo y que hemos tenido en la mesa, el problema de estudio es completamente epistemológico, ¿no?
el asunto es, estamos ante un fenómeno que se practica, lo cual nos deja en la pragmática, por cierto, que es efímero, ¿no? No obstante que hay documental de cómo se practica, para entenderlo solamente hay que experimentarlo, de otra forma es difícil ¿cómo se llama? De entender y de acceder y de seguir, ¿no? Aún el observante no sabe bien qué pasa, ajá, hasta que el momento en el que es un participante, ¿no? Lo cual lo hace nuevamente algo complejo. Y me parece también que nos ha servido para explicar otras cosas o como herramienta de otras cosas, justamente como lo hemos visto en los coloquios, ¿no? Aplicaciones del juego de rol a distintas circunstancias o explicaciones que brinda el juego de rol en torno de la sociedad, quién la compone, cómo se organiza, etcétera. Pero la pregunta esencial de qué es, se pasa de largo, ¿no? Se puede observar desde muchas aristas, pero el asunto es observar el fenómeno. Y creo que ese es justamente el punto, ¿no? O sea, como preguntar al fenómeno qué es mismo, ajá, ¿no? Desde dónde va a ser estudiado, lo cual, como bien implica Cristo, es complejo, ¿no? Es complejo porque nos acerca a muchas disciplinas, ¿no? Performativas, cognitivas, ¿no? Narrativas, etcétera, lo cual además nos da distintas perspectivas teóricas, ¿no? Solamente logra complejizar más el problema en el sentido propio de la epistemología y de la propia definición de objeto de estudio. Y en eso, pues, es donde estamos un poco. Me queda claro que no descubriremos el hilo negro, ¿no? Eso es un hecho, pero por lo menos sí llegar a principios explicativos, que es la intención además de la mesa. Ok, me hiciste recordar mucho esta cuestión de la experimentación del juego de rol, ¿no? De que no lo entiendes hasta que lo experimentas. Un poco similar a lo que era, y siempre lo he dicho, ¿no? Lo he dicho en muchas ocasiones, a lo que era el cine en los primeros tiempos, ¿no? En la primera época, cuando imaginemos que alguien no había visto el experimento de los Lumière o la función de los Lumière o una función de cine de ellos o lo que sea, y tratar de explicarle a alguien cómo es qué es el cine, ¿no? O sea, pues no, o sea, no lo puedes, no es algo tan sencillo, ¿no? De definir, ¿no? Sí, En principio. no obstante, en torno a en ese sentido, nosotros podríamos incluso filmar una proyección cinematográfica y entenderlo, ajá, Claro. ¿no? O filmar una obra de teatro y entenderla, ajá, ¿no? Vamos, algo habrá en la traducción mediática, pero lo vamos a comprender. Y no se entiende bien a bien si nosotros filmamos una jugada de rol, ¿no? Es correcto. Tiene que participar. Por eso es que se torna un tanto más complicado, aún ante la documentación. Sí, claro. Es incluso hablar este asunto sencillo, ¿no? Si nosotros tres vamos a ver una película, aunque cada uno va a tener medianamente una idea de qué película veo, pero todos decimos, vimos la película X, ¿no? Podrá haberte gustado o no, pero el 80% de la historia está clara. Si tú vas y llegas a tu casa y le cuentas la película a tu amigo, sin spoilers, pero dices, mira, se trata de esto, está así, está así, se puede entender de qué están hablando. En el juego de rol, no. O sea, cuando tú vas una semana después de haber jugado, le dices, Master, estuvo buenísimo tu juego, y de qué pasó en el combate, o qué pasó esa aventura, o cómo resolvieron eso, aunque el Master me lo empiece a decir, como yo no estuve ahí, es muy complicado, y a pesar de que yo juego de rol, a pesar de que yo haya jugado con él, o a pesar de que yo conozca a sus jugadores, es donde, por el simple hecho de no haber estado ahí, de no haber sido partícipe, se empieza a complicar muchísimo la comunicación, a pesar de que tenemos las herramientas, a pesar de que los dos somos masters, a pesar de que los dos, incluso todavía mucho más denso, si los dos hemos jugado exactamente la misma aventura, con exactamente los mismos jugadores, no garantiza que pasó lo mismo. Es correcto. Bien, vamos a seguir con la misma pregunta y la respuesta ahora del máster, por supuesto. Bueno, pues yo sí voy a aportar algo es aquí, ¿no? Ya después es donde me pierden. Bueno, una de las cosas, para empezar, estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Sin embargo, creo que el asunto del fenómeno observable, es decir, el asunto de
cómo observamos al juego de rol como un fenómeno, es un poco más complicado que eso. Es decir, los ejemplos que dieron son muy puntuales y me parece que son precisos. Sin embargo, yo creo que en el caso del rol, ni siquiera los que están directamente involucrados en el fenómeno, en ese instante, pueden tener, o sea, reciben lo mismo. En verdad que el juego de rol genera, vamos a llamarlo, genera una perspectiva única para cada uno de los participantes que converge, y entonces en esa convergencia, mientras cada uno está experimentando cosas diferentes, es en esa convergencia que encontramos el juego de rol. La primera vez he estado aventando definiciones de juego de rol lo mejor que he podido durante años. Sin embargo, cuando la primera vez que me puse realmente, que me tuve que sentar a tratar de explicárselo a alguien para lograr abrir un espacio, la primera vez que tuve que verdaderamente defenderlo, en aquellos años cuando estuvo lo del Día Mundial del Arte, cuando tuve que defenderlo como tal, entonces tuve que sentarme a buscarle ciertas características que garantizaran que el juego de rol se comportaba de ciertas maneras, ¿no? Siempre usé 4 palabras y mayormente no las he cambiado, ¿no? 1, que es orgánico, eso pese que depende de una mecánica. 2, que es único, que es una vez que echas un juego de rol, es exactamente eso y nada más. Que es efímero, que no puedes realmente hacer nada con él, es decir, el juego de rol como tal deja de existir en el momento que termina la sesión. No puedes grabarlo, no puedes pasarlo a escrito, no es juego de rol. Puedes absorber ciertas cosas, pero no absorbes el juego de rol. Y por último, que es irrepetible, porque aunque tú tengas la intención y trates de modular todas las cosas para repetir los mismos resultados, incluyendo hacer trampa en los dados y en los resultados, digamos, que fueran dados, no es posible. No, porque los bots lo permiten. O sea, un bot me permitiría a mí solicitar los mismos, solicitar las mismas tiradas a los mismos, a las mismas personas en la mesa, y los bots podría yo ponerlos para que den exactamente los mismos resultados, y aún así no sería el mismo juego, ¿no? Entonces, con esas 4 palabras siempre me enfrenté a una cosa. ¿Por qué los juegos de rol no me ayudaban? O sea, ¿por qué los juegos de rol no me ayudan a decir que es un juego de rol? Mi primer trabajo ahí en el colegio, otra vez, fue precisamente buscar en los juegos de rol qué decían ellos sobre los juegos de rol. Y los manuales, tal como Cristo señaló, los manuales, de 60 manuales que en ese momento reporté, solo 10 de ellos aventuraron a dar una definición de qué es el juego de rol, y la mayoría caía en la comparación. Te decían qué no es, pero jamás te decían qué es. Y los pocos que la aventuraban, pues la verdad, si cerrabas los ojos y no sabías que era un juego de rol, probablemente no se te ocurría que es un juego de rol, probablemente te ibas por otro lado porque no sonaba. Es una acción intermedia entre la narración escrita y el teatro de la mente. La verdad es que dicen muy poco las esas. Entonces, fíjense, y por eso les digo que es aquí donde les puedo aportar algo, y después nos separamos enormemente, porque decidí hacer dos cosas para darle sentido a esa información. La primera es que iba a ignorar los campos semánticos, ¿no? O sea, iba a ignorar por todos los medios de dónde vienen las palabras. El juego de rol, del francés, de roleplay, en inglés significa playing, significa esto, significa lo otro. Decidí ignorarlo, porque ustedes saben que nuestros compañeros del norte le dicen, ¿cuándo vas a dictar? Otros le dicen cuándo vas a narrar, otros cuándo vas a masterear, y aunque todos estamos hablando de lo mismo, en realidad no significa lo mismo. Tenemos cosas muy diferentes, estilos muy marcados. Hay gente que sí dicta, y yo sé que alguien va a decir, yo soy del norte, digo dictar, y yo narro, no ando dictando, pero hay gente que sí lo hace, ¿no? Y no solo del norte. Entonces, la parte importante es que cuando decidí ignorar eso, dije, ¿dónde voy a buscar? ¿Dónde voy a buscar información? Y precisamente no me di cuenta hasta hace un tiempo, Stranger Things, cuando fue la primera Stranger Things, que la gente empezó a hablar mucho de esto, y que dijo que había un auge de juegos de rol, que me di cuenta lo que realmente, lo que me faltaba, el elemento que no había buscado y sobre el que he estado trabajando últimamente. Y hay un auge, en el estado del arte actual de los juegos de rol nos dice que están en boom, ¿no? Que están creciendo, que están por todos lados, que los estamos escuchando, que se están popularizando, pero eso no es necesariamente cierto. Eso en realidad podría ser incluso una mentira, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad estamos hablando específicamente de una serie de cosas, conceptualmente de una franquicia, y no de lo que es el juego de rol en su generalidad. Lo que se está hablando es una franquicia que, por cierto, les dio unas cartas de Magic a los editores, celebrando que era la versión más vendida de todos los tiempos, cuando, si revisamos bien las cifras, considerando el número de personas jugando, en realidad se salieron más
salieron más Players Handbook de los que jugadores de rol hay. Y eso es importante porque le pasó lo mismo que al Atari y el E.T. Habían más cartuchos de E.T. que cartuchos que aparatos de Atari. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso porque el modelo de distribución fue Amazon, el modelo de distribución fue Walmart, y ellos funcionan a través de remates, en una sociedad consumista que decía, mira, hay un libro en oferta, me lo llevo. Y no tengo que entenderlo, usarlo o siquiera leerlo. Solo por el hecho de que lo compré, se le puso la paloma de ya hay un jugador de rol más. Y entonces es importante porque la gente se acerca, ahora que estuve en Mega XP, la gente se acerca y me dice, oye, yo quiero jugar Stranger Things, ¿no? Yo no había visto la 4ª temporada, no sabía de la existencia de Vecna, y de hecho no he visto ninguna de Stranger Things, pero me queda claro que no iban a jugar rol. No tenían la más remota de qué esperar del juego de rol, en los términos en los que ustedes gusten. Y yo sé que el juego de rol se puede moldear a cualquier cosa, pero lo que estoy hablando es de expectativas. Precisamente por expectativas se me ocurrió irme por otro lado. Si no iba a ser por conceptos, bueno, pues si no iba a ser por definiciones específicas, que fuera entonces por conceptos. Y el concepto que elegí fue la media. Tengo acceso, afortunadamente, a muchos de los afiches originales, a muchos de los de la propaganda de distribución de hace muchos años, de cuando empezó en 1974, cuando empezó los juegos de rol. Y aunque todavía no he localizado todos los elementos que necesito, recuerdo distintivamente haber leído uno de ellos, en el que decía que el juego de rol siempre ha funcionado bajo la noción de que alguien más te lo explique, ¿no? En algunos lo llamaban el tío, ¿no? Siempre va a haber un tío que te va a enseñar, no sé si lo recuerdan, estoy buscando, me estoy volviendo loco buscando eso, pero siempre decían, hay un tío que te va a enseñar, están las tiendas de cómics, están las tiendas de juegos especializados, está en tu equipo de Warhammer, de miniaturas de guerra, ¿no? Y porque Gary Gygax no se tomó la molestia de decir qué era, y no se tomó la molestia de decir que era en el ODD, en el original, en la primera versión, porque, y aquí es donde me cayó finalmente el 20, porque para Gary Gygax, o para todos ellos, era un fenómeno naciente. Es decir, ellos mismos no sabían qué estaban haciendo, no estaban esperando abrir algo nuevo, sino que lo que era ustedes conocen la historia, lo que era un wargame, se convirtió en las reglas de Chainmail, y Chainmail, Dave Arneson, no Gary Gygax, hizo Blackmoor antes de que estuviéramos hablando de Dungeons and Dragons. Estaba jugando una campaña especializada de fantasía heroica. Si ustedes han jugado a ODD, ni siquiera se parece a lo que conocemos hoy en día como juegos de rol. Entonces, en ese momento, cuando ellos hicieron esa cosa, nos dejaron una definición de juegos de rol, y la definición es cómo se juega. Cómo se juega es la definición que se encuentra en todos los libros de juegos de rol, ¿no? Y sin embargo, el más importante de todos, en sentido histórico, Dungeons and Dragons, es el que menos se ha molestado en explicarlo, porque es el que está más interesado en que lo juegues. Es el que está más interesado, y véanlo bien, todos los que tienen un boom, todos los juegos de rol que tienen un boom, son los primeritos que se saltan. Pathfinder no se molesta en decirte que es el juego de rol. Lo que te dice es, tú sabes qué juego de rol querías jugar, acá hay uno mejor. Habla de Dungeons. Quinta, no, en realidad ni siquiera habla del juego de rol como tal, ya dice, Dungeons and Dragons es esto porque Dungeons and Dragons es así. Ya ni siquiera lo maneja como, en el manual de Quinta sí dice Tabletop Game. Sí, gracias. Sí lo maneja como tabletop, pero es que nos estaba faltando una cosa crucial que en el momento revisé, pero no me di cuenta lo importante que era: las cajas de inicio. Las cajas de inicio son donde viene la definición de juegos de rol, porque estaban hechas específicamente para que la gente las jugara. Es decir, solo existían, no para que te volvieras loco con 20 niveles, con 400 monstruos, existían para que tú pudieras entender el concepto del juego de rol, y obviamente no lo iban a desperdiciar diciéndote qué era. Simplemente te iban a poner a jugar. Y la manera en la que lo enuncian, estoy hablando de la caja roja de Moldav, la primera, la de los dragones, ¿no? Y todas las que vinieron después, todas te hacen la referencia a Advanced Dungeons and Dragons. Advanced Dungeons and Dragons fue el único que trató de hacer vamos a sentarnos a pensar qué es el juego de rol, dame media página, ¿no? Necesito otras 4 para decirte que es un Ranger. Y entonces, ya con ese cuerpo, conforme he estado revisando las cajas, los kits de inicios de Quinta, los kits de inicios de Changeling, los kits de inicios de White Wolf, todos los juegos populares no se tomaron la molestia porque sabían que la gente ya estaba cercada. Era cuestión de enseñarla a jugar. Entonces, para buscar el qué, verdaderamente tenemos que poner atención en el cómo. Y eso es precisamente en lo que han dado últimamente. Eso que comentas me lleva a un cuestionamiento que ya llevo rato también ahí como que maquinando.
Y si lo que hacemos al jugar rol no es a lo que se referían que es el juego de rol y hemos estado equivocados todo este tiempo, o sea, es una pregunta válida, ¿no? Desde esa perspectiva, porque como no hay una definición como tal en los manuales, como bien lo comentas, pues alguien le enseñó a alguien cómo es y ese alguien y se ha esparcido por el mundo como la peste y entonces resulta que a lo mejor los que originaron esto, como Dave Arneson y Gary Gygax y otros tantos, y los que crearon otros juegos también, a lo mejor decían, no, pues es que mi juego no quiero que se juegue así, ¿no? Pero como ya había esa forma de jugar, pues es lo Pues que ya. hay, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Entonces, creo que eso también es parte de hacia dónde podemos buscarle o rascarle de qué es, ¿no? Y con qué se come. Y referente a la pregunta, voy a meter mi cuchara, ni modo, lo siento, moderador, también. Creo que lo que nos une, concuerdo con Cristo en que es el lenguaje, pero creo que va más allá. Y más ahora que me he metido un poco a la onda de los rituales, creo que lo que nos une como roleros es el ritual del juego, ¿no? Ya pasamos por esa discusión, Mau. Y es la experiencia del juego, o sea, es justamente la experiencia del juego, ¿no? Porque, bueno, son dos cosas diferentes, me queda claro, el ritual y la experiencia, pero creo que va por ahí esa parte que nos une, porque además el que no juega está fuera del círculo de juego, ¿no? Es correcto. Y eso nos separa totalmente. Entonces, creo que iría por ahí también esa búsqueda en esa pregunta, ¿no? Pero bueno, a ver, me sigo con la segunda pregunta porque parece estamos también un poco para contestar a lo que venimos, ¿no? Y aquí, justamente, es el ajo, ¿no? Lo que dice el máster. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Es decir, ¿qué se ha hecho de la ontología de los juegos de rol? Hay una pregunta que hace Emma Aguilar. Me voy a tardar un poquito en retomarla porque creo que hay una cosa más adelante con la que podemos retomar esta cuestión de la lectura que nos pregunta Emma Aguilar por Zoom. Eh, no es que no, sí la tomo en cuenta, pero esperemos tantito porque creo que va a llevar muchas de las respuestas. A lo mejor cae el 20 del por qué está conectado con la lectura, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a responder la pregunta y ahorita retomo esa. Dice, ¿cuál es el estado de la cuestión entonces de la ontología de los juegos de rol? A ver, mismo orden, ya se la saben. Cristo. Sí, pues, a ver, ¿puedo compartir la pantalla? No, porque a ver si me permiten compartir pantalla. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Bueno, que ahorita estamos nosotros reunidos en una red de investigadores que se ha conformado en diferentes grupos que está intentando ver cómo podemos hacer para realmente tener esta conversación, ¿no? Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es un mapa de la visualización de 466 artículos académicos que hemos analizado para ver, bueno, cuál es el estado de la cuestión, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que se habla mucho de teoría de juego, de juegos, de jugadores, de acciones, de procesos, de sistemas. Hay journals internacionales de role-playing, hay toda una teoría de los juegos de role-playing, pero también hay conceptos económicos, hay conceptos de información, hay cuestión de política, de Estado, de legislación jurídica. O sea, porque te empiezas a meter a la estrategia y ahí es donde empieza a haber una cantidad de información infinita, porque lo empiezas a trabajar con negocios, con interculturalidad, etcétera, ¿no? Y aunque esto pareciera muy complicado, porque está basado en la práctica, de repente, si nosotros conectamos, por ejemplo, juego, obviamente conecta todo, sistemas conecta muchas más, pero cuando llegamos a esta parte que es la práctica, o sea, ya empezar a practicar el juego de rol, ahí de repente lo que pasa es que este mapa se nos hace una pequeña esquinita de nada que te empieza a traer a la cultura popular, al posmodernismo, al inter y transmedia, ¿no? O sea, ya ahí es donde tenemos los libros, de ahí es donde tenemos Dungeons and Dragons, de ahí es donde tenemos toda esta cultura popular que vemos hoy en día en las películas, en las revistas, Harry Potter, la creación de personajes, porque aquí es donde estás hablando de este nuevo espacio postmodernista en el cual se crea a través de representaciones precreadas. O sea, Star Wars, el juego de rol, está basado en otros medios que ya fueron creados antes. O sea, es Akira Kurosawa creando la Hidden Fortress, que te va a crear
el arco básico de Star Wars, pero la Hidden Fortress está basada en otra leyenda que está basada en otra leyenda. Entonces es todo este asunto de la evolución de la cultura popular, la sabiduría de las mismas sociedades y de las mismas culturas, y cómo todo esto nos está empezando a llevar a estas experiencias literarias, a este concepto del personaje heroico, del camino del héroe, de todo lo que tiene que ver con estas épicas, de las historias que se cuentan. ¿Cuáles son las historias que se cuentan? Las que nos gustan. ¿Y cuáles son las que se repiten? Las que tienen un sentido dentro de nuestra vida, ¿no? Entonces, te fijas, es completamente polarizado. O sea, en un lado tenemos los registros, pero en otro lado tenemos las memorias. Por eso también histórico, ¿no? Es este asunto inmenso de poder comprender que no están disociados. O sea, los libros son parte esencial, pero el libro es el artefacto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que leer, digamos, el manual o como el máster, ¿no? Que lee los manuales, las aventuras, las cajas, etcétera. Pero ese objeto físico no es el juego de rol. De hecho, cuando estás jugando, aunque de vez en cuando sí vas al libro para ver alguna regla, etcétera, lo tienes más como de apoyo, ¿no? Es el momento, este momento que mencionaban tanto Edgar como el máster, que es, hay un punto de contacto en el cual no solamente estamos dentro del círculo mágico, pero estamos en co-creación. Hay un diálogo continuo de las dos partes y ese es el estado de la cuestión actual. Ya, ¿desde qué punto tengas ese diálogo? Bueno, ya puede ser vampiro, moderno, Star Wars, lo que quieras, ¿no? Esos ya son sabores. Pero una de estos elementos esenciales que hemos empezado a identificar es que, como mencionaba el máster, es efímero, es irrepetible, pasa en un momento y ese momento te va a generar no solamente un círculo mágico, una ritualidad, una comunidad, te está generando una significancia a niveles ya completamente narrativos, ¿no? Oye, nada más una duda. ¿Eso que estábamos viendo ahorita significa que están en los polos opuestos? La No, relación no, rol con la media. están interconectados. Lo que está haciendo aquí es analizar todos los abstracts, los títulos y los índices de los libros. Y está viendo, digamos, de 400 libros, en 250 hay una referencia a juegos de rol. Entonces, la interconexión es a la derecha, lo que tienes más es lo más literario, lo más académico, que está muy interconectado porque son libros que hablan de juego de rol, ¿no? Pero cuando te vas al game o a la teoría del juego, que parecería que una vez que entras en la teoría del juego te tendrías que ir a matemáticas, ciencia, etcétera, o sea, estar alejado de esto, alguno de ellos regresa al héroe, alguno de ellos regresa al unicornio, ¿no? Entonces es una interrelación que precisamente se separa porque, digamos, los libros más literarios obviamente están más conectados entre ellos y los libros más de juego están más interconectados entre ellos, pero precisamente esa red de interconexiones lo que dice es que todos están hablando de lo mismo. A mí lo que me interesa mucho de esta gráfica que nos presenta es, de hecho, este espacio en medio, ¿no? Es qué es lo que está aquí en medio ocurriendo entre todas estas conexiones, porque obviamente cuando veo juego es lo que está conectado muy fuerte con dungeons, libros, programas, sistemas, etcétera, ¿no? Pero Dungeons está en verde, ¿no? No, sí. Dungeons está en verde. ¿Y dónde quedó Dragons? Dragons lo tenemos por acá. Está ¿En del rojo? otro lado. Sí, en rojo. Sí. Ok, gracias. Sí. Bueno, esto además es una de las cosas que estamos compartiendo. Todos estos libros, toda esta literatura la tenemos en un link y pueden ustedes descargar los 400 libros en formato APA, con todas las citaciones. Y este sistema que es el BOS es un visualizador de datos que nos permiten ver interconexiones, ¿no? De esto. Lo cual nos permite explorar precisamente este tipo de datos, porque de repente cuando empezamos a hablar, bueno, a ver, traigamos todo el asunto del rito, ¿no? Y de todo este asunto de la mítica del rito, ¿no? Y resulta que les pasa exactamente lo mismo. La mitad están en la literatura o la mitad están en el juego. Y luego me dicen los de narrativa, no, trae todo lo de intermedio y lo de diseño y lo agregamos a la base de datos y sigue siendo exactamente lo mismo. O sea, cuando yo empecé con este proyecto eran 120 fuentes, ¿no? Ahora, gracias a la red, ya tenemos casi 500 fuentes. Y todas son fuentes que se han utilizado en nuestros artículos, en nuestras revisiones, etcétera, por todos los integrantes de la red. Yo lo único que lo sigo poniendo y la gráfica se sigue clarificando más en estas dos dimensiones, que es un poco lo bonito de cuando podemos traer Big Data. Esto tiene que ver un poco con Ground Theory, es una metodología para precisamente ver eso, ver cuáles son las categorías que emergen
de este tipo de conversaciones, ¿no? Obviamente aquí solo lo estamos haciendo con fuentes académicas. Tenemos otra, que es la de la ludoteca, donde se hace lo mismo, pero con manuales de juego. Y ahí sí, es otra gráfica. Bien, justo creo que conecta mucho con lo que están preguntando o comentaba Emma, ¿no? Esta cuestión del cómo conecta, por ejemplo, con esto de fomentar la lectura, ¿no? Y yo lo veo desde la perspectiva también, digo, queda clarísima la gráfica, ¿no? Clarísima la gráfica, la conexión que hay con la literatura y con el juego de rol. Y yo, desde la perspectiva de la experiencia, lo puedo comentar, ¿no? Hace poco, de hecho, y me ha pasado en muchas mesas, ¿no? Voy a comentar la última, pero y seguro aquí a todos nos ha pasado en algún momento. eh, Puse una mesa en un lugar público, en una cafetería, y estaba con dos chicos nuevos que ya sabían a lo que iban, más o menos. Uno había jugado, uno ya lleva experiencia, el otro no tenía experiencia, y de repente se acerca el dueño del lugar y conoce a uno de ellos y me pregunta qué están haciendo. No, pues vamos a jugar Calabozos y Dragones. Y dice, pues a ver, nunca lo he jugado. Y entonces le pregunto, bueno, ¿has visto o leído El Señor de los Anillos? No. ¿Has visto, leído? Y hice varias referencias y me dijo, no, ninguna, ¿no? No le gusta la fantasía o no le gustaba la fantasía como tal, pero siempre le llamó la atención de representar a un personaje jugando, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Como ahora sí, policías y ladrones, etcétera, ¿no? Y entonces al final de la sesión me dice, bueno, hicimos el personaje, le pareció súper tedioso la parte de hacer el personaje, pero después empieza la aventura y al final de la sesión se quedó así súper extasiado y me dice, wow, necesito saber más de esto. ¿Cuándo volvemos a jugar? Pero no solo eso, voy a leer El Señor de los Anillos. ¡Zas! Así, más contundente no puede ser. ¿Por qué? Porque le servía para entender mucho del mundo, que no es el mismo el mundo del Señor de los Anillos que Calabozos y Dragones, eso me queda claro, pero sabemos que sí está muy basado en algunos elementos por ser literatura fantástica. Y entonces tiene mucho sentido que quiere entender cómo está construido el mundo, precisamente a partir del juego que le llamó la atención, y eso lo lleva a leer, ¿no? Y eso solo es un tema, porque ni hablemos de Star Wars, ¿no? Que hay novelas, hay cómics, hay lo que sea, La llamada de Tulu, Lovecraft, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, ya me salió un poquito del tema. Bueno, No, regresamos a la pero creo pregunta que de orden. como muy fácil como para retomar esto, tiene mucho que ver con lo que mencionaba, y el artículo del máster lo menciona muy bien en ese estudio, que es, estamos referenciando la realidad, pero la realidad a través de mundos ficcionales, y esos mundos ficcionales están basados en esencia, dos cosas, o sea, tu fantasía personal, tus sueños, tus libros, lo que tú hayas leído, o las historias rituales locales. O sea, podemos tener juegos de La Llorona, podemos tener juegos, o sea, Leyenda, que es el juego que tengo acá, que está, ahí puedes jugar con cosas aztecas, la invasión en México, etcétera, ¿no? Puedes leer, de repente cualquier fuente se vuelve una fuente de inspiración, ¿no? Porque es cualquier libro lo puedes utilizar porque se vuelve parte de tu lenguaje narrativo, ¿no? Entonces, vi esta película y me gustó esa escena, voy a ver cómo la hago en el juego de rol, ¿no? O leí un cómic que me apasionó mucho, lo voy a traer acá, ¿no? Y es por eso esta importancia de lo que identifica el máster, que es cuál es la función, o sea, la función de las cajas es introductoria, pero la función de los manuales es descriptiva, es hacer el mundo más grande, ¿no? Desarrollar tu mundo ficcional de maneras más sistematizadas, ¿no? Es correcto, y pues bueno, vamos a poner como debe ser, debo poner orden a las cosas. Entonces regresemos a ver ahora, Edgar, cuéntanos, ¿cuál es el estado de la cuestión de la ontología, tu perspectiva al respecto? Bueno, entendiéndolo de esta forma y justo abonando a lo que están platicando y además a la gráfica que ya nos mostró Cristo, la cuestión, el estado de la cuestión es sin duda alguna interdisciplinaria también. Ajá, ¿no? Puede ser observada desde muchas disciplinas justamente por esta circunstancia, no sé si llamarlo tan flexible o más bien me gusta más tan neuronal del juego de rol, ¿no? O sea, entendiéndolo como una neurona con con distintas tendritas saliendo hacia todos lados, alimentándose de otros lados y alimentando otras circunstancias, ¿no? Lo cual justamente lo hace una circunstancia
tanto multiteórica como multidisciplinar. Esto ayuda y también complica las cosas, ¿no? Quienes han trabajado en cuestión de epistemología lo entenderán, ¿no? Porque una teoría nos va a ofrecer solamente una perspectiva de las circunstancias. Y creo que también eso es un poco a lo que nos hemos estado enfrentando durante esta mesa de discusión, a la discriminación de la propia información, ¿no? No nada más al respecto de la mesa, creo que también lo hemos visto, por ejemplo, en los coloquios, ¿no? Lo podemos inferir de manera presencial, ¿no? Con lo que se ha venido desarrollando y cómo se va estudiando desde muchos puntos de vista. Cómo se aborda como objeto de estudio o bien abordamos otros objetos de estudio con el pretexto del rol, ¿no? Que también ocurre y mucho, ¿no? Voy a ver la educación, ¿no? Voy a ver la perspectiva de género, voy a ver la sociedad, ¿no? Voy a ver muchas circunstancias con respecto del juego de rol o poniéndolo, por ejemplo, desde el juego de rol, la propia narrativa, ¿no? Que tiene una teoría muy compleja y que le pertenece a la narrativa misma, ¿no? Esto, vamos, es complejo, pero también enriquece mucho el estudio, ¿no? Enriquece mucho el estudio y enriquece mucho la circunstancia, de tal suerte que, sin duda alguna, nos estamos moviendo en grupos multidisciplinarios que justamente enriquecen el estado de la cuestión. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Máster, a ver tu perspectiva sobre esta pregunta, ¿no? De ¿cuál es el estado de la cuestión de la ontología de los juegos de rol? Bueno, de nuevo, yo creo que ha sido muy puntual todo lo que han dicho. En verdad, no creo que tenga sentido darle más vueltas. Estamos de acuerdo. Además, también, cuando lleguemos a la interdisciplinaridad, nos vamos a topar con algo que es evidente y obvio, ¿no? El juego de rol se permea cualquier cosa. Es tan flexible que va a tomar la forma de lo que le pongas. Si tú le decides poner un tema o decides quitarle uno, el juego de rol se va a mover. A colación, y precisamente porque creo que es la última oportunidad que voy a tener de hacerlo, respecto del fomento a la lectura, me gustaría dar un poquito de cómo se conecta, por ejemplo, con ese caso específico, porque ahí tengo un poco más de experiencia. He estado en 2 proyectos grandes basados en el fomento a la lectura a través del juego de rol. Primero, nuestra cultura, nuestros juegos, y segundo, Rol a Fondo. En ambos, la perspectiva fue diferente. Rol a Fondo decía que si tú ponías a alguien a jugar rol sobre una parte específica de un juego, le iba a dar ganas de jugar. Obviamente ahí de leerlo. El problema radicaba esencialmente en el diseño, ¿no? Pues depende qué parte me des. Si me das la parte si me das una parte que me arruina no sé, si me cuentas el final, pues puede no ser una buena idea, ¿no? ¿Qué sucedió con Canek? O sea, estábamos jugando el final, o sea, me acabas de decir en qué termina el libro, eso no fue una buena idea. Y un caso más amable, que fue la siguiente, sí tuvo un poco mejor movido el asunto, te decía, es este juego, es este libro, te puede interesar leerlo, ¿no? En cambio, en nuestra cultura, en nuestros juegos, la premisa era al revés. La premisa, de hecho, era, yo no quiero que vengas aquí a que te den ganas de leer, ¿sale? No puedo hacer eso. Yo te voy a contar un mundo que está escondido entre las páginas. ¿Qué significa eso? Nosotros tomábamos capítulos específicos, por ejemplo, tenemos La cabeza del dragón, está basado en Bram Stoker, está basado en Drácula, y lo que nosotros hacíamos es que te dábamos una historia, ya saben, en one shot los llamamos, que empiezan y terminan, pero lo hacíamos específicamente de la página 56 a la 59, únicamente utilizando las palabras específicas de eso, que de repente, en función de querer conocer la trama, porque ese es el asunto, en función de querer conocer la trama, es decir, hay un Harker conoce a Drácula lo deja ahí con sus mujeres, lo chupan hasta la muerte, se va a Inglaterra, se quiere robar a su novia, y luego suceden los eventos. En función de eso, obvias lo más atractivo de la lectura, que es el mundo que te están creando. Y estábamos hablando de eso cuando decimos, hay novelas de Star Wars, hay novelas de cada una de las cosas. Estamos obviando que lo verdaderamente atractivo de las novelas, o de cualquier idea en realidad, es el mundo que generan alrededor. No es tan interesante la historia de Anakin Skywalker. Es muy interesante la historia, el universo alrededor de Anakin Skywalker. Entonces, nuestra cultura, nuestros juegos, decía, oye,
tenemos el Mío Cid, el Quijote, incluso tenemos nos contrataron para hacer un preludio de Ready Player One. Entonces, tú terminabas de jugar completamente salido de onda, así de, ¿qué estábamos jugando y por qué es tan divertido? Y terminaba con las mismas palabras con las que empieza Ready Player One. Fue probablemente el mejor trabajo que hice a ese respecto. Y es porque decidí que la única manera, apliqué algo que dice la maestra Esquivel, Shaide Esquivel, que dice, tú no puedes fomentar la lectura a través del cómic. El cómic ya es lectura. Bien. ¿Vale? Entonces, en el juego de rol no puedes fomentar la cultura a través del juego de rol. El juego de rol ya es cultura. Y entonces ya nada más necesitas eso para que digan, oye, siempre la gente nos aplaude, tal como lo dijiste, Mauricio. La gente nos dice, oye, qué maravilla eso que me dijiste. ¿Eso es tuyo o es de algún lado? ¿Dónde sé más? Y obviamente es fácil cuando el referente es Tolkien, que no es para todos, que no es para todos. Es fácil cuando el referente es, no lo sé, Harry Potter, que no es para todos. Entonces, cuando tú les das algo de la cultura universal, y todos sabemos que, por ejemplo, el más obvio es el Mío Cid. El Mío Cid es una joya de la literatura y es la peor forma de comenzar a acercarte a un libro, ¿no? O sea, si tú comienzas tu camino con Platero y yo el Mío Cid, claramente vas a dejar de leer un rato. O sea, porque no son cosas que te pueda decir la gente, disfrútalas. Pero cuando les agarras el gusto, cuando verdaderamente, ese del Mío Cid, cuando lo presentamos en Mega XP 2019, me parece. No, 2020, antes de que nos encerráramos. Lo presentamos y la gente no se va a sentar a jugar el Mío Cid. Uno, no sabe qué es el Mío Cid. Dos, sí sabe qué es el Mío Cid y no quiere volver a pasar por eso. Y tres, pues en general, como que no entiende y además, como parte del juego, yo hablo en el mejor español castellano que me es posible y la gente no me entiende. Y como la gente no me entiende, es decir, dice, no sé de qué estás hablando, qué idiomas, qué estás haciendo. Y yo lo hago al drede para que ellos se forcen a inventar palabras y entonces se generen sus propios conceptos y entonces de repente se vuelve muy fluido, como porque es bastante corta la sesión, como de repente ya están hablando acá de el fijo del trueno y todos gritan, el fijo del trueno, porque ya les cayó el 20 de que es el hijo del trueno, ¿no? Ya les cayó el 20 y están gritando contentos el fijo del trueno y dicen, oye, ¿dónde puedo leer esto? El Mío Cid. El Mío Cid trata de eso, el Mío Cid es eso. El Mío Cid no es la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, es cómo te cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Entonces yo diría que... Estaba muerto, por Dios. O sea, así es, muerto la batalla e inspira a todos a seguirlo. Y lo acabas de decir, inspira. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres Rodrigo Díaz de Vivar? Tú eres un hombre inspirado por Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Y quién es Rodrigo Díaz de Vivar? No tienes idea. Es el Cid campeador. Y tú vas atrás de él. Él va al caballo, al frente de la batalla, y tú vas atrás. ¿Qué haces? ¿No? Entonces, yo diría que esa es mi aportación en cuanto a esta pregunta, retomando un poco lo que estaba diciendo Emma, pero más que otra cosa es cómo usamos la ontología, como lo dice Gruber, ¿no? A formal explicit specification of a shaded conceptualization, ¿no? O sea, es una forma explícita de especificar un concepto que compartimos. Y yo creo que es eso, o sea, no necesitas haber leído el Mío Cid para que empecemos a hablar el mismo idioma si estamos jugando rol. Ok, muchas gracias, Master. De hecho, yo aquí también voy a hacer un comentario que creo que es justamente para dejar muy bien parada la red. O sea, creo que la verdad es que estoy muy contento con esta discusión, pero con la discusión en general desde que se creó la red, ¿no? Porque además creo que hemos generado como red lo que ya podríamos llamar una escuela latinoamericana del rol, de los estudios académicos de rol, ¿no? Y en ese sentido, como estudios latinoamericanos, nos hemos preocupado por entender justamente qué es el rol, ¿no? Cosa que, si bien sí ha pasado también en otras áreas del mundo, en los países nórdicos, ¿no? Que lo han trabajado también y demás, por supuesto, ¿no? Pero creo que en nuestro caso hay una preocupación como grupo formal, como red, pues sí, como preocupados vamos a ver, sí, analizamos, somos un grupo que analiza un objeto de estudio, pero qué chingados es ese objeto de estudio, ¿no? Es correcto. Y eso nos ha llevado como, sí, a estas pláticas, a estas charlas, a tratar de entender, pero a enriquecer, como bien decías hace rato, Edgar, ¿no? A enriquecer justamente el estado de la cuestión, ¿no? Que no sé si en otras partes del mundo nos harán caso, como sucede en otros
pues en otras disciplinas, ¿no? En disciplinas como la sociología o la antropología, que los pobres antropólogos latinoamericanos los dejan ahí olvidados, la mano de Dios, y 20, 50 años después descubren los sajones que lo que están haciendo ya lo habían hecho los latinoamericanos, ¿no? Ojalá y sí, pero, pero eso creo que es muy importante de resaltar, ¿no? Que esta preocupación que estamos llevando como red, pues está funcionando, ¿no? De alguna manera, está dando frutos en el estado de la cuestión. En ese sentido, perdona, Mauricio, creo que sí es pertinente hacer una diferencia entre los estudios culturales, ¿no? Que son aquellos estudios que estudian la cultura, sus productos, y se estudia a la cultura desde sus productos, ¿no? Y la ontología, ¿no? La ontología sí marca una circunstancia vectorial, sí va hacia una dirección en torno de definir, como lo dijo bien el máster, un término, ¿no? Y ese es un enfoque epistemológico. Muy bien. Vamos, la tercera pregunta en realidad. Mauricio tiene... Máster, sí, vas, Máster. Nada más, si me das una breve oportunidad, respecto a lo que dices de la red, yo sí quiero hacer mucho hincapié, porque desde cuando andabas de presidente tú y ahorita que está Miguel, el doctor Miguel Basarrachea, han sido muy abiertos en permitir que participen personas que no somos formalmente de la academia. Es importante que el doctor Meritano y el doctor Cristo León, el doctor Mauricio Rangel y el doctor Miguel Basarrachea son doctores en sus respectivas áreas y son personas con conocimiento formal. Y de repente sus términos académicos, como ontología, pueden parecer así muy epistemología y demás, pueden parecer de repente como que es una forma de sacarnos, cuando en realidad, como lo acaba de decir el doctor Meritano, son formas de invitarnos a que podamos ser más precisos en la forma en la que vamos a describir otra cosa. Entonces, desde el principio los coloquios han estado abiertos para todas las personas, yo una de ellas, ¿no? Una persona que no tengo un interés en la academia formal y sin embargo he estado participando formalmente en la academia. Y es una de las cosas que según estoy viendo, no todas las academias hacen. Entonces, que la Academia del Juego de Rol, específicamente la red de investigadores de juego de rol, lo esté haciendo, en verdad nutre porque les permite a ellos permearse de experiencia práctica. Todos ellos tienen experiencia práctica, todos ellos llevan jugando años rol, pero nadie puede jugar todo el rol, ¿no? Creo que eso es muy importante para todos los que nos están viendo, que de repente no sientan que están entendiendo esto. Ninguno de nosotros, su servidor lleva como 32 años en esto, jugando rol, ¿bien? Ninguno de nosotros puede jugarlo todo. En realidad, cualquiera de nosotros podría pasar los siguientes 50 años jugando el mismo juego de rol sin acabarlo, ¿va? La biblioteca de su servidor es bastante grande, tengo muchos juegos, he leído todos los manuales que tengo, no he podido jugarlos todos como yo precisaría, es decir, necesito jugarlos por meses para ver lo que el manual me ofrece. Con el tiempo uno se vuelve cínico y dice, por favor, ya sé que me sirve, ya sé que no me sirve, agarras un par de cosas y las utilizas a tu manera, pero no estás jugando eso. O sea, sería el equivalente a decir, agarré el balón y me eché a correr a la portería y anoté con las manos, ¿no? O sea, si no sigues el camino que te están dando, no lo estás haciendo bien. Y de nuevo, la red de investigadores ha permitido esas discusiones entre personas interesadas en el academicismo puro y las personas que traen la praxis, ¿no? Entonces, sí, en verdad estoy de acuerdo con tu conclusión, Mauricio. Muy bien, muchas gracias por la perspectiva. La tercera pregunta, de hecho, justamente creo que ya se respondió mucho. De hecho, Edgar y Cristo mencionaron mucho sobre la cuestión de las disciplinas y el complemento del máster, ¿no? Porque era de por qué incluye el estudio de los juegos de rol a varias disciplinas, y creo que ya de alguna manera fue respondida, incluso a los que no están en una disciplina formal, ¿no? Así que voy a aprovechar justamente esta parte de que ya se respondió para ver algunas preguntas de la red, que dice David Ricardo Urciaga Peralta, que surge a partir de que mencionan justo en Facebook, que una de las preguntas es si se gana o no, que si se gana en el juego de rol, ¿no? Y menciona David Ricardo Urciaga, si es mazmorreo sí, o se gana o se pierde, los jugadores triunfan, y ya me perdí, ya se me movió esto, denme un segundo. Ya. Los jugadores triunfan en el calabozo o se mueren los personajes, pero ¿de qué juego de rol estamos hablando? En el Mazmorreo de Dungeon Crawler, si ganas o pierdes. O si es una campaña larga, terminas o la completas después de meses o quizá años, logras la meta y le sigues jugando, pero o logras salvar o todos caen, pero sí le sigues jugando, ¿no? O sea, ahí, ¿qué se estaría ganando, ¿no?
Lo que Edgar. pasa es que la noción de victoria que entendemos en el juego normal, pues, desde que somos niños, incluye vencer a un oponente. Ajá. ¿No? Y en ese sentido, el rol no es necesariamente opositor, ¿no? O sea, su configuración es más en un entorno cooperativo. Ajá. Se tiene la noción y la intención de victoria justamente al final de una campaña, ¿no? O de un dungeon, ¿no? Que se termina de explorar, ¿no? Y donde se matan a los monstruos y se agarra el tesoro, etcétera. Porque se vence a un algoritmo matemático. Esto en el sentido de que nos va a representar un reto que se logra de manera cooperativa. Ajá. Entonces sí hay una noción de victoria en ese sentido, ¿no? Pero yéndonos a una circunstancia tal vez un poco más romántica sobre el juego de rol, en realidad todos ganamos, ¿no? Porque no se trata de vencer en ese sentido al máster, ¿no? Tal vez sí al dungeon, ¿no? Y probablemente sí a los monstruos, pero no se trata de una competencia como sí lo sería algún otro deporte, ¿no? El ajedrez, el fútbol, ¿no? Donde nos vamos a enfrentar con nuestras habilidades y va a resultar uno victorioso. Ajá. En este caso no, ocurre un poco de manera cooperativa. Se entendería, por ejemplo, la muerte como la derrota, la muerte de tu personaje. No obstante, hay juegos cuyo epíteto es la muerte sobre el principio, como culto, ¿no? Donde el que tu personaje muera implica que apenas va a comenzar la diversión en el juego. Ajá. ¿No? O juegos de horror, como Call of Cthulhu también, que implican, o sea, que el hecho de sobrevivir no necesariamente es victorioso, ¿no? Quién sabe cómo termine tu personaje, ¿no? Vamos, en ese sentido, vamos, no se entiende como una noción tradicional de victoria o de derrota. Ajá. Pero la experiencia sí puede ser gratificante. Bueno, si me dan chance de intervenir en ese respecto, fíjense que tenemos muy marcada, hay una conversación muy divertida entre nosotros, roleros, que dice que Dungeons and Dragons, que es indudablemente el abuelo de todo esto, es decir, fue el creador de todo esto, ¿no? Yo estoy con Mauricio, yo creo que lo entendimos mal, porque no veo ninguna relación, es decir, la única forma en la que he podido entender que alguien haya llegado de la conclusión de ODD, de Original Dungeons and Dragons Advanced, es que alguien entendió completamente mal el concepto, gracias a Dios, ¿no? Entonces, sí me parece muy pertinente porque, recuerden, la gente siempre dice Sangari Gygax, pero nadie recuerda las aportaciones de Dave Arneson. Dave Arneson fue el tipo detrás de todo lo demás. No es por quitarle a Gygax su mérito. Gygax creó lo que nosotros tenemos, pero Dave Arneson fue el tipo que lo estuvo poniendo a prueba una y otra vez para descubrir eso que podía dar. Entonces, yo tengo una anécdota, recuerdo una anécdota muy clara de Arneson, donde dice él, cada que íbamos a las convenciones, nos juntábamos y los masters, recuerden, fue un fenómeno y no un producto, y necesito hacer hincapié hasta la locura con eso. El Dungeons que conocemos ahorita es un producto, antes que nada es un producto, es una mercancía que se mide a través de valores de mercancía. ¿Cuánta gente lo está comprando? Para saber cuánta gente está impactando. Pero el Dungeons and Dragons original no era nada así, no fue creado así, no tenía marketing, no tenía sentido, no fue hecho para que la gente dijera, oye, qué bonito está. Actualmente los libros que se parecen al Dungeons and Dragons, guácala. Y en aquellos años con que tuviera en las letras en rojo, era así como, wow, increíble, qué valores de producción. Le pusieron letras en rojo. Entonces, es muy importante traer siempre eso a colación, porque su historia nos narra cómo pasaron las cosas. Y eso es, Gary hace esto y Arneson hace lo otro. Entonces Arneson llega a las convenciones y se las juntan los másters y los másters le dicen, oye, fíjate que nosotros tenemos esta duda, ¿cómo se resuelve esto? Y entonces le dicen, no, pues no sabemos. Y ellos le dicen, nosotros lo resolvemos así. Y le dicen, qué bueno que lo mencionas porque lo que vamos a hacer a partir de ahora es que lo vamos a resolver así. Y los másters contestan, nosotros ya lo estamos haciendo. Arneson, en vez de enojarse como todos los roleros, Arneson dice, oye, nos llevan vuelta. Ellos nos llevan vuelta porque mientras nosotros estamos diseñando, ellos están jugando. Y esa es toda la diferencia. Los diseñadores no estamos jugando en el término más amplio. La palabra sería roleando,
no estamos roleando, por tanto no estamos viendo en vivo cómo funciona. Y entonces suceden estas brechas, la broma que les decía, estas brechas donde pensamos que Dungeons and Dragons es lo más básico, que el mazmorreo es básico, ¿no? El mazmorreo es lo más básico, mientras que la interpretación pura y dura, hasta cierto punto histriónica, es lo más amplio. Y no es cierto. No es cierto, porque no hay condiciones de victoria en ese sentido. ¿Sabían que el mazmorreo se puede ganar en el momento que dices, nos detenemos y damos la vuelta? El momento que una partida dice, oye, ya hemos vivido demasiado como para irnos a morir allá abajo, solo vamos a darnos la vuelta, y eso automáticamente genera un nuevo tipo de juego para el que no todo el mundo está preparado, especialmente los masters, porque tú llevas, han visto estas bonitas fotos con increíbles mesas y hasta tienen, y les echan gas y las miniaturas y demás. Yo no me explico cómo producen durante 6 meses eso para que los jugadores le hagan, nos damos la vuelta y regresamos al pueblo, que es lo que en el juego de rol sería astuto, sensible y definitivamente una condición victoriosa, porque además de la experiencia que van a recibir en juego, que es una mecánica específica, la experiencia que como jugador adquiriste y que te hace más hábil para el mazmorreo y más apto para seguir jugando rol. Muchas gracias, Master. Bien, vamos a hacer 2 preguntas más, una del público y la de cierre, que creo que es la fundamental. La de público, de David Ricardo Urciaga, dice, ¿necesitaríamos diferenciar de género o formato o hacer una taxonomía para hablar de un sentido epistemológico o ontológico? A ver, ¿quién se avienta el trompo a la uña? Creo que él también estaba haciendo referencia a una pregunta que tenía antes, que era el RPG y el role-playing game. Fueron 2 cosas diferentes, o sea, es como, esa es la segunda parte de la primera parte de la pregunta. Si es que aquí en el chat de Zoom me pusieron nada más la segunda parte. Sí. Pero igual sí que yo he estado leyendo el chat, ¿no? O sea, lo que Ricardo nos pregunta, dice es que pareciera que el RPG y el role-playing game son cosas diferentes, ¿no? Y incluso decía, bueno, pero también tienes el tabletop, ¿no? Que es tabletop role-playing game, ¿no? Entonces, sí son cosas diferentes. Por eso es que nosotros nos pusimos a ver, bueno, ¿cuál es la esencia del ser de juegos de rol? ¿Por qué? Porque juegos de rol nosotros identificamos que no necesariamente se necesita hacerlo en tabletop, no necesariamente solo pasa en videojuegos. O sea, pasa en tantas maneras diferentes como hacer teatro de la mente en Vampiro, en el cual tiramos dados, es piedra, papel o tijera y es completamente narrativo, es más representativo si quieres, ¿sí? Pero también pasa en el sentido más puro estratégico de hay un mapa, hay una miniatura, está aquí el dragón, ¿qué hacéis? ¿No? Arañas gigantes, ¿qué hacéis? ¿Atacar? Todo esto sigue siendo diferentes manifestaciones emergentes del juego de rol. Entonces, lo que a nosotros nos ocupaba es decir, bueno, si nos ponemos específicamente a decir qué es el tabletop role-playing game, tenemos que poner colon, específicamente Dungeons and Dragons, específicamente quinta edición, específicamente el setting tal. Y entonces no estamos hablando de juego de rol. Y es volver al asunto de las definiciones prácticas operativas de los manuales, ¿no? En el que incluso algunos manuales tienen el valor de decirte, mira, para nuestra definición, ve al otro libro que no es este libro. Es decir, o sea, hacen referencia a la referencia de la otra referencia, ¿no? A decir, bueno, asumimos que ya sabes qué es el juego de rol, o si no sabes qué es el juego de rol, ve a leer el manual del Dungeon Master, ¿no? O tal otro libro, ¿no? Pero si bien cada uno de estos sistemas tiene también sus propias taxonomías, porque van desde cosas tan sencillas como lo que mencionaba el Master, ¿no? Que no todos son Dungeon Masters, algunos son narradores, algunas son incluso, tienen la figura femenina, o sea, en Aliens es la madre narradora, ¿no? No es el Dungeon Master, es la madre, ¿no? Porque tiene que ver con el asunto de que en Aliens o en Dunas, la figura femenina tiene una importancia predominante, ¿no? Entonces, cuando asignan los roles de los jugadores, por jugadores entendamos, hay uno que va a ser el que va a narrar la historia y otro el que va a ser el jugador, ¿no? El jugador de los personajes. Pero tú como jugador llegas y dices, bueno, yo quiero jugar con los personajes, entonces eres un personaje jugador. Y si tú como jugador llegas y dices, yo quiero narrar la historia y ver cómo va esto, entonces eres el Dungeon Master, el narrador, el storyteller, etcétera, ¿no?
la figura femenina. Pero es este asunto de estas taxonomías que van a cada uno de esos grupos, bueno, ya una vez que llegas, es como el árbol, ¿no? Ya una vez que llegas a la rama donde se ramifica eso, pues ya estás hablando particularmente de Vampiro la Mascarada, o de Harry Potter, o de Star Wars, ¿no? Y ahí sí ya hay muy claras las taxonomías. Pero cuando nos vamos a este punto mucho más fuerte, que es lo que nos mencionaba Edgar, ¿no? Con la ontología, es hacer esta aproximación, ¿no? Al ser mayor, queremos ver el Yggdrasil, el árbol completo del cosmos, de todo lo que tiene que ver, de lo cual todo se desprende, y eventualmente ya ahí sí en la ramita va a aparecer la fruta que va a ser el juego de rol X, ¿no? Todo me está levantando las manos porque esta está buena. Sí, sí, Cristo, de hecho, muy bien. Miguel levantó la mano. A ver, venga. Sí, muchas gracias, Mauricio, por cederme la palabra un momento. Yo lo que quisiera comentar, ¿no? Y que me parece súper importante también para los que nos están viendo en redes sociales y demás, y como, digamos, em, orientación de la red, es que algo que hemos descubierto en esta mesa de investigación de ontología, y que es lo que ha estado enfrentado, lo que han estado enfrentando los teóricos del rol, digamos, ¿no? Porque ya existe una escuela, al menos en los últimos 15 años, en diferentes partes del mundo, diferentes escuelas, es que las investigaciones teóricas del rol tienen que enfrentar cuatro orientaciones en gran medida, ¿no? Que son la prescriptiva, la analítica, la constructiva y la sintética, ¿no? Y entonces una dirección que claramente no va por ahí, ¿no? O sea, que no se sigue, es la prescriptiva. O sea, no se trata de que la teoría del rol diga cómo se hace el rol, porque eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, uno no puede caer en eso, ¿no? En decir cómo deben ser las cosas, ¿no? No va por ahí. Y ya dejando de lado eso, entonces, y eso es importante, ¿no? Porque no se trata de que nosotros digamos, después de un análisis, ¿no? O de un proceso constructivo, esto sí es tal y esto tal, y así son las cosas porque sí fue, no, o sea, es desarrollar elementos, exacto, como dijo el máster, para que uno pueda pensar las cosas de manera precisa, ¿no? Y uno pueda dialogar en un terreno neutro. Y luego el problema que ha enfrentado el estudio de la ontología del rol y de la teoría del rol en general, ahora sí ha sido el choque entre la parte analítica y la parte constructiva. Y en la parte analítica, ¿por qué? Porque la analítica simplemente se trata de despedazar las cosas, entenderlas y ahí se queda. Y es lo que pasa con muchas, digamos, disciplinas, ¿no? Como la antropología o la sociología, etcétera. Analiza el fenómeno, lo descompone, lo entiende y ahí se acabó. Pero los roleros sí tenemos la impresión no prescriptiva, pero constructiva de encontrar maneras para mejorar el juego y para mejorar nuestra práctica o explorar cosas. Entonces, eso ha sido un conflicto en la parte de la teoría de los juegos de rol, porque todos venimos de diferentes disciplinas y tendemos a ser analíticos, pero tenemos un deseo de ser constructivos que las mismas disciplinas no nos dan, porque si yo voy a ser antropólogo, pues yo no voy a tratar de mejorar no la antropología, sino mi objeto de estudio, ¿no? O sea, no voy a mejorar las sociedades, las voy a describir, ¿no? En cambio, la teoría del juego de rol sí tiene ese espíritu de tratar de arreglarlo. Y ese es un choque continuo en el que estamos metidos y donde la ontología del juego de rol, pues esta visión general, pues trata de dar una respuesta que lo unifique y que al menos nos haga, digamos, conscientes de eso, ¿no? Y ya para terminar, lo más fantástico, o sea, donde tendemos a esta orientación sintética, es decir, no a tratar de mejorar cómo jugamos, no a tratar de describir cómo lo hacemos, sino a tratar de crear cosas nuevas, ¿no? O a estimular la creación de cosas nuevas. Y ese sería el objetivo final, ¿no? Hacer una síntesis. Pero pues eso escapa, ¿no? Y esa sí es la visión de ese Yggdrasil y poderlo visitar a voluntad, pero pues está más allá de lo que podemos hacer probablemente en nuestros tiempos de vida, pero el objetivo es irlo analizando y construyendo, ¿no? Entonces, como para complementar un poco, ¿no? Lo que hemos dicho y que también no se quede la idea ahí en redes sociales, que es lo que mencionaba el máster, de que hay una prescripción, ¿no? De nuestra parte de decir cómo se debe jugar rol, eso no tiene sentido, ¿no? O sea, simplemente desde ninguna perspectiva, ¿no? Porque es un juicio moral que escapa a cualquier juicio de conocimiento o estético, ¿no? Yo creo que además para agregar ese punto, es también una de las esencias, yo creo que a mí me llamó mucho la atención de la red, es esto que también mencionaba el máster, que es este enfoque transdisciplinario, pero intercultural. O sea, vamos más allá de la academia, vamos más allá de las disciplinas, porque reconocemos que se necesita el diálogo con el jugador, con el que está en la mesa, ¿no? Entonces, por eso va más allá de la disciplina y está cross y across, ¿no?
Pero este otro asunto que es el interculturalismo nos da el tener que entender que cada misa es un mundo, que cada máster es un mundo, que cada pequeño rito sagrado de juego tiene sus propias culturas y sus propios códigos, y que precisamente el identificar que ellos tienen sus reglas, sus formas, sus modos, y nosotros tenemos nuestras reglas, formas y modos, nos permite identificarnos en este espejo de, ya, es que tú eres como yo. No, no eres yo, pero eres como yo. Eres otro yo de otra cultura, pero ya entiendo que estamos en el mismo fenómeno. La posmodernidad ha hablado por tu boca, Cristo. Yo creo que ¿Qué te digo? antes de que nos Y- posmodernicemos, creo que si han visto las teorías de INTP, PF, PFNT y todas esas cosas, las de la personalidad, y han visto los signos del zodiaco, creo que el juego de rol podría sin ningún problema ser la nueva forma de reconocernos unos a otros, ¿no? Tú eres un leonero, tú eres vampiro, que Dios salve a los que son Fate. Bien. Edgar, cuéntanos. Y bueno, muchas cosas me vienen a la cabeza con este debate y esta plática. Y de entrada, justo se está generando una teoría sobre un hobby, sí, también un medio de expresión sin duda, un arte también, ¿no? Pero que ocurre desde sus practicantes. Y esto en la historia de otras artes no ha pasado, ¿eh? Los que hacen cine difícilmente hacen teoría. Hay un par, pero no es no es algo común. Ya no digamos pintores, músicos, escultores, etcétera, ¿no? Y en este sentido sí es el caso de observadores participantes, ¿no? O sea, que conocen el objeto de estudio, por lo menos en su práctica, y ya al momento de generar la teoría cognitiva del mismo, pues nos hemos enfrentado a dicho fenómeno, porque además no se puede de otra forma, ¿no? O sea, sí se requiere experimentar. Y en ese sentido, y en torno a la pregunta, la taxonomía deriva del propio estudio ontológico. Claro. El estudio ontológico es a priori y la derivación es necesariamente una taxonomía porque se tiene que categorizar y diferenciar, como bien lo expresaron mis colegas, pero la intención en todo caso es justamente llegar a estos universales, ¿no? Particulares al fenómeno, que desde de lo general a lo particular nos permita entenderlo. Ajá. Y pues se va a ir aplicando con todas sus derivaciones, ¿no? Y en algunas faltará, en otras no, pero los principios universales sí son más o menos los mismos. Ajá. Estemos jugando LARP, Dios me libre, o estamos jugando Dungeons and Dragons o en una mesa tirando dados o haciéndolo en el metro con nuestros amigos en lo que nos transportamos, o si acaso ni siquiera exista un propio manual, pero entendemos las reglas. Un saludo a nuestros amigos quimeros. Entonces, en ese sentido, las cosas sí ocurren con principios universales, ajá, ¿no? Y eso es lo que se está intentando describir. De ellos deriva la taxonomía, por cierto, ¿no? Entonces, es a priori. Y de hecho, justamente, gracias a lo que mencionas, me da pie para meter la última pregunta de la tarde, que es ¿por qué? Ahora sí que como para qué esto, ¿no? ¿Por qué es obligada la pregunta sobre el ser de los juegos de rol? A ver, y vamos, ahora sí, regresemos al orden porque hay que poner orden en la sesión. Cristo. Bueno, ¿por qué es esencial la pregunta del ser, ¿no? Es este asunto como muy complicado, ¿no? Que vamos a ponerlo desde lo más coloquial, ¿no? Eres un joven que está jugando rol y quieres ir a la casa de tus amigos a jugar, ¿no? Tu mamá te dice, ¿a dónde vas? Voy a jugar rol. Y se abre una puerta a 2 millones de preguntas y a 2 millones de problemas. ¿Por qué? Porque el joven le tiene que explicar a su mamá, bueno, ¿y qué es el juego de rol, no? ¿Y qué es eso que haces con tus amigotes todos los fines de semana, no? O sea, explícame qué, ¿no? Y es una prueba que yo le he hecho a muchos másters, a muchos amigos, muchas personas que digo, ¿cuántos de aquí le han podido explicar a su mamá o a su familia qué es el juego de rol? ¿Qué es esto en lo que llevas 30 años, 32 años metido, ¿no? O sea, ¿por qué sigues jugando esto, no? Que no es un hobby, no es una actividad, tampoco es un juego,
Y entonces, eventualmente, conforme sigues desarrollándote, empiezas a tener muchas más herramientas, más allá de que estés en el lado académico, ¿no? Tanto el máster como Edgar como yo hemos llevado más de 25 años ponderando esta pregunta, porque eventualmente lo tenemos que explicar a otro, ya sea desde un punto. Yo trabajé muchos años en las ferias de libro, dando talleres de juegos de rol, porque yo era ese encargado, yo trabajaba por una librería y la librería lo que quería era que vendiéramos más libros, entonces yo le tenía que explicar a los niños qué son los libros y a los papás que les iba a comprar qué es el libro de juego de rol, ¿no? Entonces yo era el que en las ferias de libro ahí estaba, mire, el juego de rol es esto, ¿no? Siempre hablándolo muy desde el nivel al niño, al papá, ¿no? Y eso de repente evolucionó a la librería, y luego evolucionó a la universidad, y luego evolucionó a entornos académicos. Pero es ponderar este tipo de preguntas, no solo porque es algo que nos apasiona y nos gusta, pero porque una de las esencias del juego de rol es precisamente que es entretenido, que nos entretiene seguir viviendo, jugando con estos elementos esenciales de la narrativa, la diégesis, esta co-creación de la obra, esta simulación de realidades, esta simulación matemática de la realidad, o porque nos gustan las reglas, o porque queremos crear algo colectivamente. O sea, no importa cuál sea la esencia a la que te estás acercando, todas estas esencias son tan ricas, tan interesantes de explorar, que es este mundo ficcional en el que una vez que abres esa puerta y decides aceptarte, comerte la galleta o beber el té para entrar al país de las maravillas, ya, o sea, ¿qué pase del otro lado? Bueno, ahí es parte de la exploración, ¿no? Y es esta exploración la que nos hace regresar a proponer una propuesta de qué es el ser. La comentamos, vemos que no nos va muy bien y tenemos que regresar a hacer una praxis para refinar esa definición y poder regresar de nuevo a explicarlo, ¿no? Yo creo que una de las partes que a mí sí me hizo muy interesante de este grupo es precisamente, ni Miguel, bueno, Edgar y yo nos conocemos de antes, pero venimos de áreas académicas tan diferentes que precisamente se nutre esta conversación por poder aportar desde diferentes dimensiones, bueno, ¿qué es el ser de juego de rol, ¿no? Que dentro de poco lo verán en un artículo publicado dentro del próximo coloquio al cual los invitamos a participar del coloquio de la... Muchas gracias, Cristo. Ya me ganaste el comercial, pero está bien, o sea, no pasa nada. De hecho, justamente respondiendo a tu pregunta, ya mis padres supieron qué es el juego de rol y qué hacía en la presentación de mi tesis doctoral, donde puse a jugar a todo el auditorio, Claro, ¿no? Justamente. claro. Entonces, porque había una dificultad, como bien dices, de explicarles, ¿no? Si no los sentaba a jugar. O sea, y ahí lo tuvieron que hacer porque, pues, era Sí, parte de la presentación, ¿no? resulta irónico que es más fácil explicar a nuestros padres nuestra sexualidad que el juego de rol. el juego de rol, ¿no? Es correcto, Edgar. Es correcto y bueno, de hecho justo te toca, así que vas, porque es obligada la pregunta, ya que tomaste la palabra, porque es obligada la pregunta. Ya que me robé sobre la los juegos. palabra abruptamente, sí, el asunto también radica en un principio científico, ¿no? Y académico. En ese sentido, tenemos que saber y conocer el fenómeno al que nos estamos enfrentando. Ajá. Y esto hubiera tenido que ser a priori, ¿no? No obstante, ya llevamos 5 coloquios, ¿no? Pero hubiera tenido que ser a priori entender el fenómeno al que nos estamos enfrentando para de ahí derivar una teoría. Ajá. No ocurrió así, no pasa nada, ¿no? Muchas cosas han pasado así y también la academia hace su propio camino, parafraseando a Jurassic Park, ¿no? Pero me parece que sí es menester arrojar por lo menos una noción entendible, cognoscible sobre el fenómeno, para que de aquí podamos llegar a conclusiones verdaderas. Y sí me estoy refiriendo a una verdad aristotélica, pues, ¿no? Porque si no entendemos el fenómeno o si no lo tenemos definido o si no tenemos por lo menos la discusión de lo que son las cosas, ajá, nuestras conclusiones van a ser accidentales, nuevamente en términos aristotélicos, ¿no? Se tienen que comprender estos principios para de ahí derivar
hipótesis válidas. Ajá. Y esto es interesante porque es un punto de partida y de llegada. Ajá. Para entender el fenómeno. Por eso es necesario. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, finalmente, Máster, cuéntanos por qué es necesario, por qué es obligada esta pregunta sobre el ser de los juegos de rol. Pues porque se lo debemos, ¿no? Es decir, cada que nos preguntamos qué es, por qué, cada que metemos la palabra qué en el juego de rol, le reconocemos su potencial puro. Reconocemos que no importa cuánto tiempo llevemos, cuánto hayamos leído, cuánto sabemos, no hemos vislumbrado nada de lo que realmente es, ¿no? Y creo que en ese sentido, de repente, probablemente digo poco, probablemente estoy diciendo poco, pero significa mucho. Significa que el juego de rol todavía puede crecer a proporciones que no comprendemos, que escapan por completo de lo que al día de hoy es la clasificación del conocimiento. No importa cuánto tiempo lleves allá donde quiera que estés, cuánto tiempo juegues, de hecho, ¿no? Porque recuerden, esa es la otra. Vivimos creyendo que el tiempo nos da conocimiento, ¿no? Como si cada año ganáramos un nivel de experiencia. Y no es así, o sea, nuestro tiempo de vida de juego, no sé si al final de nuestras vidas nos pongan pasaste tanto tiempo jugando rol, pasaste tanto tiempo haciendo esto, y por cierto, desperdiciaste tu vida, ¿no? No lo sé. Pero de lo que sí tengo muy claro es que cada que decimos qué es, cada que tenemos que volverlo a explicar, que tenemos que reexplicarlo, cada que alguien nos dice, oye, eso no es porque yo he visto esto, le concedemos potencial infinito, algo que se nos escapa de las manos y que se permea en la mesa, porque a medida que un máster suelta el control, ¿no? A medida que un máster suelta el control, hace una buena mesa. El tipo que te lee su historia, el tipo que te quiere leer su historia, que imaginó, que pensó, y que quiere que tú hagas lo que él pensó en esto, él no está jugando rol, ¿no? Aunque se diga a sí mismo, estoy jugando rol y tengo un manual al lado y se ponga lo que gustes, no está jugando rol. Es hasta que las otras personas intervienen y todo se modifica de maneras misteriosas que finalmente comenzamos a jugar. La utilidad práctica es la obvia. Tenemos la obligación de seguirlo explicando. Necesitamos seguir abriendo espacios, necesitamos conquistar nuevas fronteras, poder llevarlo a otros lados, y la manera es siempre, oye, ¿te interesa? Le sorprendería lo difícil que es que te abran una biblioteca. O sea, queremos jugar, quiero poner juegos de rol aquí. ¿Cómo para qué? Pues para que la gente juegue rol. ¿Y eso qué beneficio trae? Fomenta la lectura. Entonces, te preguntan, bueno, ¿y qué es el juego de rol? Puedes ponerle las palabras que sean. A través de los años, les digo, me he vuelto bueno en mutar palabras, pero las características siguen siendo las mismas, ¿no? Si ahorita tuviera que cerrar, no sé si estas son nuestras conclusiones, estas son nuestras conclusiones, pero si tuviera que cerrar la conclusión de qué es, yo les diría que es una actividad, y tengo que usar la palabra actividad porque es un arte, es una técnica, es muchas cosas, y más que nada es un fenómeno, pero es una actividad porque es algo que se realiza, es orgánico, único, efímero e irrepetible, que sucede en un grupo de manera oral, es muy importante, la gente luego lo olvida. Esa oralidad también puede pasarse a textual, por supuesto que es posible, y se hace a través de acuerdos tácitos, ¿no? A través de acuerdos tácitos que vienen a sustituir lo que es tanto la dinámica como la mecánica del juego mismo, y todo para interpretar eso. O sea, el juego de rol es esta que se está moviendo a sí misma y que nos está pidiendo constantemente que la empujemos para ver hasta dónde aguanta, que la empujemos para ver qué tanto podemos hacerla hacia un lado y a ver en qué se convierte. Podría ser que el juego de rol se convierta en el teatro 2.0, podría ser que el juego de rol se convierta en el siguiente gran medio, podría ser que el juego de rol sea la lengua de Babel. Tal vez el juego de rol es la forma que tenemos de comunicarnos primariamente, sin palabras rimbombantes, ¿no? La manera de comunicarnos a un nivel que sobrepasa por mucho lo que tratamos de expresar oralmente, pero también lo que tratamos de hacer en nuestra corporalidad. En el juego de rol, un grupo que lleva jugando, ustedes lo saben, tienen sus mesas, un grupo que lleva jugando mucho tiempo adquiere un lenguaje único entre ellos. Y no estoy hablando de las anécdotas y de las bromas y del humor, del sabor. Estoy hablando de eso que tienen para pasarse información, es decir, que se pasan memes, transmiten información cultural a gran velocidad y de maneras muy directas, específicas y útiles, porque ya vienen bajo un mismo tenor.
Entonces, vamos a tener que seguir estudiando en todos los campos. Me parece que el de la ontología debería ser nuestra prioridad. Debería ser nuestra prioridad seguir golpeándola hasta que Platón se levante y nos cachetea a todos. Tenemos que seguirle buscando, porque en el momento que digamos qué es el juego de rol, probablemente lo habremos matado. Pero si algo nos ha enseñado el juego de rol, es que la muerte solo va a ser el primero de muchas de sus extrañas y misteriosas aventuras. Muchas gracias, Master. Y bueno, finalmente esa era la última pregunta y ya solamente para cerrar, si alguien quiere comentar algo, o ya cerramos aquí, digo, no pasa nada. Sí, fíjate, yo sí quería agregar este punto, ¿no? Que es una cosa que recientemente hemos estado abordando en nuestras conversaciones, es que la pregunta es muy amplia, ¿no? Y es, bueno, ¿desde dónde la quieres responder, ¿no? Entonces, si nos vamos al triángulo aristotélico de los modos de persuasión, etos, patos y logos, hay años, o sea, años de discusión acerca de cómo en el juego de rol también estamos persuadiendo esta historia co-creada, ¿no? Pero si también lo traes desde puntos más actuales, ¿no? Que es esto que he estado leyendo en las preguntas y en los comentarios que Emma y Ana nos han dado, es que vuelve un poco a lo que mencionabas, que es, yo más que decir que quizás estamos jugando algo que no sabíamos que era lo que jugábamos, yo creo que el juego de rol tiene estas propiedades emergentes, como, o sea, el agua no moja, ¿no? Pero el hielo te congela, ¿no? Entonces, el juego de rol tiene también estas propiedades emergentes, que es, si estás leyendo un libro y se lo quieres comentar a otra persona, tienes diferentes modos persuasivos para pasar esa información. Uno de ellos es el juego de rol. Y esto es algo que quizás no hayas descubierto porque tú metacognitivamente aún no identificas que cuando le dices, ¿de qué se trata la historia interminable? Y tú le dices, mira, es como si, y entras en este espacio del como si, estás jugando un juego de rol. Quizás tú todavía no lo sabes, pero ya estás abriendo a este aspecto narrativo de estar más allá de la fogata, ¿no? No es como la historia del chamán en el cual estamos todos alrededor de la fogata y ustedes no hablan y yo tengo toda la verdad, ¿no? No, si es un diálogo ritualístico co-creado entre dos seres vivos alrededor de una historia. Y eso también creo que nos da este punto que tú mencionabas, que es otro de las cosas que identificamos, que es esto le es más fácil a las personas con creatividad. ¿Por qué? Porque si tú le empiezas a hablar de algo que es completamente fuera de su cognición, o sea, no sé qué es el Señor de los Anillos, no sé qué son los hobbits y no sé qué es un orco, tienes algunos referentes cercanos. Mira, un orco es como si fuera un humano con un puerco de piel verde. Empiezas a hacer una apelación en su imaginación. Yo sé que tú no sabes qué es un orco, yo sé que el Uruk-hai no te dice para nada, pero bueno, a ver, ¿qué referencias tienes? Y empiezas a buscar referencias actuales. ¿Has jugado World of Warcraft? No, tampoco. No todos los orcos de World of Warcraft. ¿Quién no ha jugado esos orcos? Bueno, ¿qué otra cosa tienes? ¿No? Entonces empiezas a buscar referencia y de repente estos patrones, cuando yo digo, bueno, es que entras al cuarto y te están persiguiendo y volteas a ver a tus perseguidores y son los hombres de gris, ¿qué es lo que traduce mi imaginación al escuchar los hombres de gris? Algunos van a ver a Momo, algunos van a ver a Cthulhu, algunos van a ver a Lovecraft, algunos van a ver hay miles de cosas que tú puedes llenar con los hombres de gris, o estás viendo los Men in Black, no sé. Pero es esta parte del etos, patos y logos que nos activa esta creatividad y que nos permite seguir teniendo estas conversaciones de búsqueda, de co-creación. Muy bien, muchas gracias, Cristo. ¿Alguien más quiere añadir algunas palabras finales? No, yo creo que yo ya dije lo que tenía que decir y coincido con mis compañeros al respecto. Perfecto. Lo mismo, solo invítalos a jugar rol, jueguen rol, jueguen rol. Perfecto. De hecho hay varias invitaciones. Primero, la invitación fundamental es, evidentemente,
jugar rol, el que sea, cuando quieran, como quieran, bueno, con quien quieran, de preferencia con amigos también, o no importa porque también van a ser nuevos amigos, pero jueguen rol, ¿no? Esa es la primera invitación. La segunda invitación, recuerden que el próximo mes tenemos también otra sesión del seminario. No se la pierdan porque va también a estar seguramente bastante interesante. Y la última, bueno, el coloquio, ¿no? La invitación al coloquio en noviembre. Estén al pendiente porque ya en breve saldrán los resultados de qué ponencias van a ser las que se van a presentar y posteriormente los horarios, ¿no? del coloquio. Y pues nada más, si les interesa también formar parte de esta red de investigadores, entren por favor a la página de academiadelrol.org.mx, regístrense o mándenos un mensaje o manden mensaje a la página de Facebook y pues se les añade también a la red. Y pues nada más, muchas gracias, que tengan muy buen día y tiradas propicias. Muchas gracias a todos. Y entonces no se Bye. olviden de seguir el próximo seminario, ¿no? Ya esténse pendientes de qué será. Pronto lo Sí, anunciaremos. sí. Muchas gracias a todos los que se Muchas gracias a todos. Javier, Carmen, Ana, muchas gracias. Emma, ojalá te hayamos respondido las preguntas. Igual Ana, Mauricio, Kurt, Sonia, gracias. Un gusto, Docs. Bueno, Muchas gracias, Carmen. muchas gracias a todos. Bye.